Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. La noche del domingo sucedió un accidente bastante grave en la localidad de Bandabou, con el resultado fatal de 2 personas fallecidas y 3 heridas, involucrando 3 vehículos. Al parecer, una camioneta se salió de la carretera a la altura de Wakawa y otra que venía atrás trató de esquivarla, pasándose al canal contrario. Lamentablemente chocó de frente con una minivan y los 3 vehículos quedaron en el monte. Las autoridades cerraron el camino para buscar posibles causas del accidente. Los ocupantes de las 2 camionetas resultaron heridos, mientras que los 2 ocupantes de la minivan, un hombre y una mujer que regresaban de su trabajo, fallecieron por causa del impacto. El lugar quedó cerrado hasta la madrugada para avanzar con las investigaciones. El ministro de Educación confirmó que después de reunirse con las diferentes directivas de los colegios junto al equipo de crisis y calamidad, ha decidido que los días libres de carnaval quedan exactamente igual. El ministro dijo que trabaja para la tranquilidad en la educación y que está en conversaciones con los gremios educativos elaborando otras opciones a implementar en la recuperación de los días que han perdido. También dio un balance indicando la asistencia de los maestros en los colegios, la cual se encuentra entre un 85 y 90%. La ministra de Salud indicó que con la llegada de la variante Omicron a Curazao, desde el mes de diciembre han fallecido 22 personas al día de hoy, siendo una cifra alarmante. La ministra indicó que 7 de las personas fallecidas estaban completamente vacunadas, pero su sistema inmunológico estaba muy débil. Las edades de las personas que han entrado al Centro Médico de Curazao se pueden contar por grupos. 13 personas de 80 a 84 años, 22 personas de 65 a 69 años, 9 personas de 55 a 59 años y 7 personas de 25 a 29 años. Por último, instó a todos los ciudadanos a colocarse la vacuna de refuerzo y seguir aplicando los protocolos de higiene, mantener la distancia y usar tapabocas. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Es importante poder acordar algo que sea creíble. El Fondo Monetario Internacional se expone a problemas a futuro si empuja a Argentina a una situación desestabilizante. Eso advirtió el ministro de Economía del país sudamericano, Martín Guzmán, en momentos en que negocia un nuevo programa crediticio con el organismo a contrarreloj. Si el Fondo Monetario Internacional empuja a la Argentina a una situación desestabilizante, va también a tener una legitimidad menor a la hora de, en el futuro, cuando otros países requieran del multilateralismo para poder resolver junto a la comunidad internacional sus problemas, decidan qué hacer, si acudir o no a la institución. Argentina busca un acuerdo para extender los plazos de pago de unos 44 millones de dólares que le adeuda a la entidad desde 2018, cuando firmó un crédito por un monto de hasta 57.000 millones de dólares. Del total que recibió, los vencimientos se concentran en este año y el próximo, con pagos de 19.000 y 20.000 millones respectivamente. Guzmán considera que este calendario es insostenible. Argentina es el país del G20 que más ha crecido en el año 2021, 10% de crecimiento del producto. Está creciendo el empleo, está creciendo la inversión. Lo que queremos es poder darle continuidad a esa recuperación. Y para eso es muy importante no tener una carga de deuda sobre nuestras espaldas que nos inhiban de seguir por ese camino. El gobierno de centro-izquierda del presidente Alberto Fernández quiere acordar con el fondo un programa con reducción del déficit fiscal, pero sobre la base del crecimiento y no del recorte del gasto público. La tercera economía de América Latina se ve lastrada por una pobreza de 40% y una inflación de 50%, de las más altas del mundo. Que es una política que efectivamente daña a los países en crisis